Palabra del día, agosto 2 del 2022, del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. Escuchemos. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que lo dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más acompañándote en este nuevo día. Un día que le pido a Dios esté cargado de felicidad, de alegría, de esperanza. Un día donde los problemas no sean el centro de nuestra vida y no hundan nuestra barca, sino que, por el contrario, con la fe puesta en el Señor, vencemos todo mal. El Evangelio de hoy describe la travesía difícil y cansada del mar de Galilea en un barco frágil, empujado por el viento contrario. Entre el sermón de las parábolas y el de la comunidad está de nuevo la parte narrativa. El sermón de las parábolas llamaba nuestra atención hacia la presencia del reino. Ahora la parte narrativa muestra cómo esta presencia acontece provocando reacciones a favor y en contra de Jesús. En Nazaret no fue aceptado, y el rey Herodes pensaba que Jesús era una especie de reencarnación de Juan el Bautista asesinado por él. La gente pobre, sin embargo, reconocía en Jesús el enviado de Dios y le seguía en el desierto, donde aconteció la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, Jesús despide a la multitud y manda a los discípulos a que hagan la travesía descrita en el Evangelio de hoy. Recordemos que la barca simboliza la comunidad. Tiene la misión de dirigirse a los paganos y de anunciar a ellos también la buena nueva del reino que da vida a una nueva manera de convivir en comunidad. Pero la travesía es cansada y se demora. La barca es agitada por las olas, pues el viento es contrario. A pesar de estar remando toda la noche, falta mucho para llegar a tierra. Faltaba mucho para que las comunidades hiciesen la travesía hacia los paganos. Jesús no fue con los discípulos. Ellos debían aprender a enfrentarse a las dificultades unidos y fortalecidos por la fe en Jesús, quien los envió. La travesía para el otro lado del lago simboliza también la difícil travesía de las comunidades del final del primer siglo. Ellas tenían que salir del mundo cerrado de la antigua observancia de la ley, para la nueva manera de observar la ley del amor, enseñada por Jesús.
salir de la conciencia de pertenecer al pueblo elegido, privilegiado por Dios entre todos los pueblos, para la certeza de que en Cristo todos los pueblos estarían siendo fundidos en un único pueblo ante Dios. Salir del aislamiento de la intolerancia para el mundo abierto de la acogida y de la gratuidad. Jesús se fue al encuentro de los discípulos andando sobre las aguas. Llega cerca de ellos, pero ellos no lo reconocen. Gritan de miedo pensando que fuese un fantasma. Jesús los calma diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. La expresión soy yo es la misma con la que Dios trató de superar el miedo de Moisés cuando le envió para que libertara al pueblo de Egipto. Para las comunidades, tanto las de ayer como las de hoy, era y es muy importante escuchar de nuevo, para ti que me escuchas, esa palabra: ánimo, soy yo, no temáis. La historia que vivimos, sea la que sea, es siempre una historia marcada por la noche y el oleaje de circunstancias adversas. Pero Jesús no permanece indiferente ante todo esto. Hacia el final de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar, sobre las aguas. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se turbaron y dijeron: es un fantasma, y comienzan a gritar. Nunca estamos acostumbrados a recibir al Señor. Cuando Él se manifiesta sentimos miedo porque estamos acostumbrados a las tormentas, pero no a su presencia. Y Él, en cambio, es el que tiene el poder de caminar justo sobre esas olas que nos sacuden de un lado a otro. Tomamos muchas enseñanzas de Jesús, pero al final nos cuesta creer que es el Señor. Sin embargo, solo si Él es el Señor, entonces también hay esperanza para nosotros. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, ordena que venga a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Pedro desciende, comienza a caminar, pero el miedo vuelve a apoderarse de él y se hunde. E inmediatamente Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La iglesia es un barco en medio de una tormenta, donde los discípulos temerosos son tentados a creer más en Jesús que en las tormentas. Pido a Dios que en este bello y hermoso día que nos regala, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, te deseo que tengas un hermoso día. Reza por mí.